Sí, Señor. Confesamos que queremos ser las vírgenes prudentes, los esclavos fieles. Por fe, Señor, te declaramos que amamos tu aparecer. Aún por fe declaramos, ven, Señor Jesús. Señor, queremos vivir a la luz de tu aparición. Que cada día compremos el oro, ganemos más del Espíritu. Cada día invirtamos nuestro talento, usemos nuestro don en servicio a ti. Queremos estar preparados para tu venida. Todos nosotros aquí, los que están viendo el mensaje, entremos en las fiestas de la boda del Cordero. Señor, haz esto nuestra realidad. Introdúcenos en toda la realidad de lo que hablas esta noche. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón. Háblanos, Señor. Concédenos un oído para oír lo que hablas a las iglesias. Santos, nuevamente el tema general es vivir en la realidad del reino de Dios. Y queremos concluir esta serie de miércoles por la noche con ser vigilantes en vida y fieles en servicio. Basándonos en Mateo 25, queremos ser las vírgenes prudentes, no queremos ser insensatas, queremos ser vigilantes en vida. Y vigilar o velar en vida es comprar el aceite cada día. Velar en vida es estar llenos del Espíritu que satura, ser llenos cada día. Queremos que el Espíritu se propaga desde nuestro espíritu a nuestra alma y permee y sature nuestra alma para poder entrar en la fiesta de bodas del Cordero. Para esto es el recobro del Señor. Para prepararnos para ser su novia vencedora, para vencer con Él y disfrutarle por 1000 años en ese día de bodas. Para eso estamos aquí. Luego queremos invertir nuestro talento. Cada uno de nosotros tiene al menos un talento, un don espiritual. Y queremos usar nuestro don espiritual para que, según la advertencia en Mateo 25, para que no seamos echados en las tinieblas de afuera, donde será el llanto y crujir de dientes. Ser echado en las tinieblas de afuera es ser echados desde la presencia gloriosa iluminadora del Señor. No queremos estar en las tinieblas de afuera. Odiamos las tinieblas. Somos hijos de luz, queremos andar en luz, vivir en la luz y estar en la luz por 1000 años. ¿Cierto? En la luz de su presencia por 1000 años. No queremos tener llanto, que es culparnos, o el crujir de dientes, que es remordimiento, por la manera en que vivimos sobre la tierra. Queremos estar llenos de gozo, del gozo del Señor por 1000 años. Santos, esto es muy serio. Queremos oír que el Señor nos diga a cada uno de nosotros, y debemos orar esto: Señor, quiero que me digas, bien hecho, esclavo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y veremos esto en Número Romano 2. Queremos ser esclavos buenos y fieles, no esclavos malos, perezosos e inútiles. Ahora entremos al bosquejo. Número Romano 1 dice: en cuanto a la vida, necesitamos el aceite. En esta noche eso es lo que necesitamos. Hoy compremos el aceite. Necesitamos el aceite, el Espíritu de Dios, y necesitamos que Él nos llene a fin de que podamos vivir como vírgenes para el testimonio del Señor. Para que podamos vivir como vírgenes para el testimonio del Señor. Habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Y no entraremos en la doctrina de Mateo 25, sino que quiero hablar más de la experiencia de esto. La prudente le dijo a las insensatas
las insensatas querían que las prudentes le dieran de su aceite, porque al ser resucitadas y al aparecer delante del Señor carecían aceite. Y las vírgenes prudentes le dijeron: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Comprad para vosotras mismas. O sea, nadie puede comprar el espíritu que satura y permea en lugar de usted. Lo tiene que ganar usted. En esta reunión nosotros mismos tenemos que ganar el espíritu. Ganemos más del espíritu cada día. La letra A dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del novio. Sabemos que aquí las lámparas es nuestro espíritu. Según Proverbios 20:27, el espíritu es la lámpara de Jehová. Así que tomaron sus lámparas, lo que significa que el espíritu es la parte preeminente de su ser. Ellas usaban su espíritu, cuidaban de su espíritu, atesoraban su espíritu. Estas 10 vírgenes tomaron sus lámparas. Diría que, mejor dicho, las 5 prudentes atesoraban su espíritu. Todos los creyentes tienen espíritu, pero las 5 vírgenes prudentes lo atesoraban, lo utilizaban y lo aplicaban en sus vidas. Todas las 10 vírgenes tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. Número 1 dice: las vírgenes representan a los creyentes en el aspecto de la vida. En el aspecto de la vida. Segunda de Corintios 11:2, Pablo dice que os celo con el celo de Dios, porque os desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Santos, siempre estoy tan agradecido al Señor de que estamos bajo el ministerio neotestamentario que nos desposa a Cristo, que nos conmueve para decir: Señor Jesús, te amo, que nos conmueve para amar al Señor con el primer amor. Estamos bajo el ministerio neotestamentario, que es un ministerio que desposa. En el versículo 3, Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Necesitamos estar seguros que nuestros pensamientos estén llenos de la sencillez y pureza para con Cristo, que significa que tenemos un aprecio genuino y amor y disfrute de la preciosa persona del propio Señor Jesucristo como nuestra vida y nuestro todo. Eso es lo que significa, que tenemos un aprecio, amor y disfrute genuino de la persona del propio Señor Jesús como nuestra vida y nuestro todo. Eso es lo que significa tener la sencillez y pureza para con Cristo. Número 2 dice: los creyentes, quienes son el pueblo del reino, son como vírgenes puras que llevan el testimonio del Señor, la lámpara en la era oscura, y salen del mundo al encuentro del Señor. Para esto necesitan que el Espíritu Santo no solo more en ellos, sino que también los llene. Santos, por esto necesitamos orar una oración sencilla cada día: Señor, lléname con el Espíritu. Señor, lléname con el Espíritu hoy. Quiero estar llenar del Espíritu todo el día. Número 3 dice: las lámparas representan el Espíritu de los creyentes. Proverbios 20:27 dice que la lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo del ser. Y el espíritu de los creyentes contiene el Espíritu de Dios como aceite. Como aceite. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que las lámparas representan el Espíritu de los creyentes, el cual contiene el Espíritu de Dios como el aceite. Los creyentes irradian la luz del Espíritu de Dios desde el Espíritu de ellos. Nosotros irradiamos la luz del Espíritu de Dios desde nuestro espíritu. Me gusta este punto.
a fin de que la luz divina resplandezca dentro de las partes internas del hombre. Cuando la luz divina resplandece en nuestras partes internas, es la luz de vida. Siempre que la luz resplandece en nuestras partes internas, la vida es impartida donde quiera que la luz resplandece. Y el Espíritu es impartido donde quiera que la luz resplandece. A fin de que la luz divina resplandezca dentro de las partes internas del hombre, el Espíritu de Dios, que es el aceite, tiene que empapar, mezclarse con el espíritu del hombre, el pábilo, y arder junto con el espíritu del hombre. ¡Wow! Tremendo punto. El Espíritu de Dios, que es el aceite, tiene que empapar, mezclarse con el espíritu del hombre, el pábilo, y arder junto con el espíritu del hombre. En Romanos 12:11, Pablo dice: en el celo no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Letra B dice: de esta manera los creyentes llegarán a ser la luz del mundo y resplandece como lámparas en la oscuridad de este siglo, portando el testimonio del Señor para la glorificación de Dios. En Mateo 5:14 al 16, el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Es imposible que una ciudad sobre el monte que sea oculta, ni se enciende una lámpara y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No queremos colocar nuestra lámpara bajo un almud. Un almud es un envase para comida, que significa que si su lámpara está bajo un almud, es que usted está ansioso por las cosas de este mundo. No queremos que nuestro espíritu esté bajo un almud. Queremos que nuestro espíritu sea la parte preeminente de nuestro ser, para que el espíritu pueda esparcirse desde nuestro espíritu y saturar y permear, empapar todas las partes de nuestra alma, la mente, parte emotiva y voluntad. En Filipenses 2:15-16, de hecho quiero empezar desde el versículo 13. Pablo dice: porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Haced todo sin murmuraciones y argumentos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, enarbolando la palabra de vida. Enarbolando la palabra de vida, que significa que aplicamos la palabra de vida, presentamos la palabra de vida y ofrecemos la palabra de vida al mundo al vivir y expresar a Cristo. Número 4 dice: las vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice: el hombre es un vaso hecho para Dios y su personalidad está en su alma. Por tanto, en Mateo 25:4, las vasijas representan las almas de los creyentes. En Mateo 9:21 dice, en Romanos, dice que somos vasos para honra, Romanos 9:21, y en 23-24 somos vasos para honra, vasos de misericordia y vasos para gloria. Lo que significa que hemos sido creados para contener el Dios de honra, el Dios de misericordia y el Dios de gloria. ¿No es eso maravilloso? Nuestra alma, nuestra vasija fue hecha para contener el Dios de misericordia, el Dios de honra y el Dios de gloria. Letra B dice: las 5 vírgenes prudentes no solo tienen aceite en sus lámparas, sino que también toman aceite en sus vasijas. El hecho de que tengan aceite en sus lámparas significa que el Espíritu de Dios mora en su espíritu. Y el hecho de que toman aceite en sus vasijas significa que el Espíritu de Dios llena y satura sus almas. Llena y satura sus almas. Romanos 8:9 dice que no estáis en la carne sino en el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Ahí esa palabra morar significa que habita y que hace su hogar. Si usted permite que el Espíritu haga su hogar y que more y habite en usted, usted está en el Espíritu. Santos, si quiero traer su atención a 1 de Pedro 2:25 y Hebreos 13:17, aquí hay algo muy impactante. En 1 de Pedro 2:25 el Señor dice que Él es el pastor y guardián de vuestras almas. El pastor y guardián de vuestras almas, que es que Él cuida del bienestar de nuestro ser interior y por la condición de vuestra verdadera persona. ¿Cuál es el bienestar de nuestro ser y la condición de nuestra persona? Eso es de cuánto aceite hay en sus almas. Él está guardando su alma y su cuidado es cuánto de Él, como el Espíritu, ha saturado vuestra mente, parte, motiva y voluntad. Y si eso usted lo combina con Hebreos 13:17, dice: obedeced a vuestros guías y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. O sea, ellos son uno con el Señor como el pastor y guardián de vuestras almas. Y ellos velan por nuestras almas. ¿Y para qué están velando? Para asegurarse de que nuestras almas estén siendo llenas con el Espíritu que satura y que es prevaleciente. Qué maravilloso es unir estos dos versículos y ver esto, que Él es el pastor y guardián de nuestras almas, y los que llevan la delantera, ellos velan por nuestras almas, para asegurarse de que nuestras almas están siendo llenas con el Espíritu de Dios. Y de esta manera necesitamos pastorearnos unos a otros, cuidando de nuestras almas. Yo quiero que usted, y usted quiere que yo, ganemos más del Espíritu cada día. Es así que nos pastoreamos unos a otros, con la mira de comprar y obtener más de este Espíritu que satura y permea para que sature nuestra alma. Letra C dice la palabra comprar. En Mateos 25:9 indica que se debe pagar un precio. Se debe pagar un precio. Para ser lleno del Espíritu Santo hay que pagar un precio, tal como renunciar al mundo, negarnos a nosotros mismos, amar al Señor por encima de todo y estimar todas las cosas como pérdida por amor de Cristo. Si hoy en día no pagamos este precio, tendremos que pagarlo después de resucitar. No queremos pagarlo después de resucitar, queremos pagarlo hoy para estar en la fiesta de bodas de 1000 años. Aquí tengo Apocalipsis 3:18. Hablamos de Mateo 25:9 que dice: comprad por vosotras mismas el aceite. En Apocalipsis 3:18, al hablar a la iglesia en Odisea, que está compuesta principalmente de santos tibios, el Señor dice: yo te aconsejo que de mí compres, que pagues el precio para que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis ricos, y vestiduras blancas para vestirte, y colirio para ungir tus ojos para que veáis. Ahora, ¿cuál fue el consejo del Señor? El consejo fue que pagaran el precio para comprar el Dios triuno. El oro refinado en fuego es Dios el Padre en su naturaleza divina. Las vestiduras blancas es el Dios el Hijo expresado en nuestro ser como nuestra justicia subjetiva. El colirio para nuestros ojos, el Espíritu que unge nuestros ojos para poder ver a Cristo como la centralidad y universalidad de la economía de Dios. Necesitamos pagar el precio para ganar al Dios triuno procesado cada día como el Espíritu vivificante que satura. Santos, y 2 de Corintios 5:10 dice que
Es necesario que todos nosotros los creyentes comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y lo que el Señor observará en el tribunal de Cristo es cuánto del Espíritu ha saturado nuestra alma. Necesitamos redimir el tiempo para comprar el aceite cada día. Comprar el aceite momento tras momento. Dice, nuestra necesidad urgente consiste en que ganemos más del Espíritu, quien es la consumación del Dios no procesado. Y me gusta esto siguiente, para que llevemos una vida en la que compramos una porción adicional del Espíritu, a fin de que todo nuestro ser sea saturado. Santos, tenemos que orar. Señor, oramos que podamos vivir tal vida de comprar una porción adicional del Espíritu para que todo nuestro ser sea saturado. Esta es la clase de vida que necesitamos llevar, y para eso es el entrenamiento, para entrenarnos para vivir tal vida que compra una porción adicional del Espíritu a fin de que todo nuestro ser sea saturado. Letra D dice, cada día debemos ser vigilantes, pagando el precio para comprar el Espíritu, quien es el aceite de oro. Santos, qué maravilloso que el Espíritu es aceite de oro, a fin de abastecer a las iglesias con el suministro del Espíritu por causa del testimonio de Jesús, y ser recompensados por el Señor para participar en la cena de las bodas del Cordero. En Zacarías 4:6, cuando Zacarías vio el candelero y vio a los dos olivos a cada lado del candelero, el Señor le preguntó, Zacarías, ¿sabes qué es esto? Y él dijo, no, Señor. Y respondió, estas palabras de Jehová para Zorobabel, diciendo, no por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Todo, de la edificación de la iglesia como el candelero de oro, es por su espíritu que satura. Mediante que el espíritu sature nuestra alma, que obtenemos el crecimiento en vida, y que el cuerpo es edificado y el candelero resplandece brillantemente. En Zacarías 4:2-13 tenemos un cuadro de dos olivos que están a los lados del candelero, y ellos derramaban su oro. Literalmente dice que vierten de sí el oro al candelero. Santos, tenemos que estar tan llenos del oro líquido. Oro líquido. Ellos virtieron el oro de sí mismas. Necesitamos estar tan llenos de este oro que podemos vertir ese oro desde nosotros a los santos, a los candeleros de oro, para que el candelero de oro tenga más aceite, para que los santos tengan más del Espíritu que satura como el aceite de oro. Y sin entrar en la doctrina de quiénes son estos dos olivos, dice que los dos hijos de aceite que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Doctrinalmente hablando, esto será la gran tribulación, y estos dos hijos del aceite serán Moisés y Elías. Por ellos son modelos para nosotros. Todos tenemos que ser hijos del aceite fresco. Cada día necesitamos ganar el aceite fresco, el espíritu fresco, para poder derramar ese espíritu de oro desde nuestro ser al candelero de oro. Jueces 9:9 dice que el olivo les respondió, y aquí esto es una parábola, dice, he de dejar mi grosura, con la cual son honrados por mí Dios y los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Aquí la grosura de los olivos es el aceite de los olivos. La manera de honrar a Dios, según eso, es mediante el aceite del olivo. Y la manera de honrar a los hombres es el aceite del olivo. La manera de honrar a Dios es vivir y andar por el Espíritu,
para honrar a Dios. Y para honrar al hombre, la manera de yo honrarlo a usted y usted honrarme a mí es ministrarme el Espíritu. Cuando usted me ministra el Espíritu, cuando yo ministro el Espíritu a usted, nos honramos unos a otros. ¿No es eso maravilloso? La mejor manera de honrar a los santos es ministrarles el Espíritu. Número 1 dice, necesitamos amar al Señor por encima de todas las cosas, abriendo nuestros ojos para ver su preciosidad suprema. Necesitamos orar: Señor, abre mis ojos para ver tu preciosidad suprema. Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La hermana Amy Barber tenía una nota que dice: Señor, gracias que tú me ordenas que te ames. Gracias por ordenarme que te amo. Hay un mandamiento que dice que necesitamos amar al Señor con todo nuestro corazón, en toda nuestra alma y toda nuestra mente. Y 1 de Pedro 2:4, Cristo es la piedra viva desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él es una piedra angular escogida y preciosa. En versículo 7 me gusta que dice más: para vosotros pues los que creéis, Él es lo más preciado. Cristo es lo más preciado para sus creyentes. Él es lo más preciado para nosotros. ¿No es eso maravilloso? Él es lo más precioso que tenemos. Amén. 2 dice: necesitamos estimar todas las cosas como pérdida por amor de Cristo, a fin de ganarlo a Él, ser hallados en Él y conocerle. Pablo dice que él contaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aún él añadió la palabra mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahí basura es cualquier cosa que no fuera Cristo. Pablo lo contaba como escoria, desecho, inmundicia, lo que se tira a los perros. Así es que él estimaba todas esas cosas. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahí ganar también se puede traducir no solo como obtener, pero ganar. Santos, Cristo es nuestro Cristo. Nuestro Cristo es nuestro premio. Esta noche queremos obtener el premio. Cada día queremos que Cristo sea nuestro premio, hasta que al final es el precio máximo, el premio máximo en el milenio. No solo queremos ganar a Cristo, sino ser hallados en Él y conocerle. En el versículo 10, Pablo dice: a fin de conocerle. Me gustan estas palabras, conocerle. ¿Lo conocemos por completo? No lo conocemos por completo, pero nuestra aspiración debe ser conocerle íntimamente, subjetivamente, y conocerle de una manera completa y cabal como la centralidad y universalidad de la economía eterna de Dios. Y siempre soy impresionado que Filipenses fue escrito como 26 años después de que Pablo se convirtió, y aún ahí él tenía una aspiración de conocer a Cristo. Él no estaba satisfecho en sí mismo, un cristiano de esa manera, sino que él aún quería conocer a Cristo. Cuando Pablo se convirtió, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y esa pregunta se contestó a lo largo de toda su vida. Y en Filipenses 3 dice: a fin de conocerle. El Señor le había dicho: yo soy Cristo a quien tú persigues, y hay mucho significado. Pero la vida de Pablo fue un viaje para obtener a Cristo, conocer a Cristo. 3. Necesitamos disfrutar al Señor en la palabra todos los días temprano en la mañana.
para tener un nuevo comienzo cada día. Salmo 119, 147 dice: me anticipé al alba. Santos, para anticipar el alba es bueno orar una oración sencilla antes de acostarse. Diga: Señor, despiértame mañana por la mañana para contactarte. Señor, contesta esa oración. Y entonces usted se anticipará al alba. Cuando el reloj despertar suena, usted no dirá "oh no", sino que se anticipará al alba. Dígale al Señor: Señor, despiértame la mañana para contactarte, Señor. Y entonces anticiparemos al alba. Dice: me anticipé al alba y clamé. Y clamé. La versión amplificada dice: y clamé. Y clamar dice que es que clamé como la oración de un niño, de un bebé. Me anticipé al alba y clamé, en tus palabras esperé. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para reflexionar sobre tu palabra. ¿Acaso nuestros ojos se anticipan al alba y las vigilias de la noche? Debemos anticipar el alba y las vigilias de la noche para reflexionar sobre sus palabras. Ahí la palabra reflexionar es adorar, conversar con uno mismo, y es hablar en voz alta. Hablarse en voz alta las escrituras, hablar con uno mismo, adorar, o sea, disfrutar y gustar de las palabras a través de una consideración muy detallada. Número 4. Necesitamos tomar medidas respecto a los pecados de forma exhaustiva. Claro, esto se hace en la presencia de la luz del Señor, no introspectivos. Y al tener comunión con el Señor, Él resplandece sobre nuestras escaseces, errores, traspasos y transgresiones, y podemos confesar en su luz. Por eso 1 Juan 1:7 dice: procedamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, amo esta frase, de Jesús su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice todos los otros pecados, sino todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. El versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Número 5. Si vamos a comprar el aceite, necesitamos permanecer en la comunión con el Señor todos los días y a cada hora. A diario y a cada hora. 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahora, ¿qué es la comunión? Usamos la palabra comunión, pero ¿de qué hablamos? La comunión es el fluir de la vida eterna en nosotros, que se puede ilustrar con el fluir del agua de vida desde el trono en Apocalipsis. Así que la comunión es el fluir de vida en nosotros, y necesitamos permanecer en ese fluir a cada día y a cada hora. Ahora lo que más importa es: ¿tenemos el fluir de vida en nosotros? Si usted no tiene el fluir, tiene que hacer todo lo posible para volver a obtenerlo. El fluir para nosotros es todo en nuestra vida cristiana, ese fluir interior de vida. Número 6 dice: necesitamos redimir nuestro tiempo y usar nuestras energías para ser saturados y empapados de la palabra santa de Dios. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que tiene 2 Timoteo 3:16 al 17 es un hombre de Dios con el aliento de Dios. Todos debemos ser tales hombres de Dios con el aliento de Dios. Es muy significativo que en la escritura hay 3 alientos. El primer soplar es en Génesis 2:7, donde dice que sopló en la nariz del hombre el aliento de vida. El hombre llegó a ser un alma viviente. Ese aliento de vida ahí, la palabra es Neshama, que es la misma palabra hebrea en Proverbios 20:27, que se traduce el espíritu del hombre. El Neshama del hombre es lámpara de Jehová. Así que Él sopló en las narices del hombre, es el espíritu humano.
Y en Juan 20:22 nuevamente sopló en resurrección. Y se apareció a sus discípulos y dijo: recibid el neuma santo, recibid el aliento santo. Así que nuestro espíritu es el aliento de vida, el espíritu divino es el aliento santo, el Espíritu Santo, y la Escritura es el aliento de Dios. Está nuestro espíritu, el Espíritu divino y la palabra santa como el aliento y el soplar de Dios que nos hace un hombre de Dios con el aliento de Dios. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para disfrutar el aliento santo, purificado y hecho real en las Escrituras exhaladas por Dios. Santos. Para esto, al entrar en la palabra, necesitamos inhalar la palabra de Dios mediante la oración. Inhalamos la palabra de Dios mediante la oración, y al juntarnos con otros exhalamos la palabra en ellos. Inhalamos la palabra de Dios y exhalamos la palabra de Dios. Y somos un hombre de Dios con el aliento de Dios. 7. Necesitamos vigilar, estar alertas por nuestra vida de oración, redimiendo nuestro tiempo para orar. En Efesios 6:18 dice que hay que recibir la palabra con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Necesitamos velar por nuestra vida de oración, ser vigilantes y alertas por nuestra vida de oración, redimiendo nuestro tiempo para orar. En Daniel 6:10, el contexto de Daniel 6:10 es que Daniel era uno de los 3 ministros principales en el reino, y el nombre del rey era Darío, y Daniel era uno de los 3 ministros principales. Y el versículo 5 dice, el versículo anterior dice que el rey pensó ponerlo sobre todo en el reino, el versículo 3. Así que los otros ministros se pusieron celosos de Daniel. En los versículos antes dice que la razón por la cual él era tan buena reputación en el reino no era porque su mente era excelente o porque su mente era poderosa, sino que él tenía un espíritu excelente. Incluso los incrédulos reconocían que él tenía un espíritu excelente. Así que lo que hicieron fue, ellos engañaron al rey y dijeron: oh rey, queremos que emitas un edicto escrito que si cualquier persona emite una petición, cualquier dios u hombre, en los próximos 30 días será echado en la fosa de los leones, en el foso de los leones. Así que el rey firmó el edicto. Y claro, ¿qué hizo Daniel? Si nosotros fuésemos Daniel, diría: bueno, pues me tomaré 30 días de vacaciones de la oración. No será tan malo, solo 30 días, volveré a orar. Pero Daniel no hizo eso. Daniel sabía que la oración era la línea de vida en la economía de Dios. Así que dice, cuando Daniel supo que la escritura había sido firmada, fue a su casa. En su aposento superior tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Santos, las ventanas de nuestro ser deben estar abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Esto lo solía hacer, esto era su hábito, orar 3 veces al día. Y su hábito era dar gracias a su Dios, delante de su Dios. La manera en que usted sabe si alguien es una persona de oración es una persona agradecida. Una persona que agradece delante de su Dios es una persona de oración. Siempre recuerde dar gracias a Dios al orar. Dele gracias por algo. Ese debe ser nuestro hábito. Y en Colosenses 2:4 dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias.
Número 8 dice, necesitamos redimir el tiempo en estos días malos para ser llenos en el Espíritu, al hablarnos unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dando gracias al Señor en todo tiempo por todas las cosas y sujetándonos unos a otros en el temor de Cristo. Podemos ser llenos en el Espíritu, llenos del Espíritu que satura en nuestro espíritu de 3 maneras: al hablarnos unos a otros mediante salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias al Señor en todo tiempo por algunas cosas, no, por todas las cosas, ¿cierto? Y sujetándonos unos a otros en el temor de Cristo. Al hablar del temor de Cristo, es que respetamos, estimamos y honramos a Cristo. Ese es el temor de Cristo. Y santos, debemos comprender que cada día, que aquí dice, redimir el tiempo porque los días son malos. Lo que significa que cada día es un día malo, lleno de cosas que pueden dañar nuestro tiempo. Lo que el enemigo quiere es que nuestro tiempo sea malgastado, que nuestro tiempo sea reducido y robado para no ganar más del Espíritu. Necesitamos estar alertas, atentos a eso, para pasar el día comprando el aceite mediante la oración, hablándonos a otros, dando gracias y sujetándonos unos a otros en el temor de Cristo. 9. No debemos contristar el Espíritu Santo de Dios hablando con palabras corrompidas, nocivas, ofensas e indignas, palabras podridas. Más bien, debemos hablar palabras de gracia que impartan gracia a los creyentes. Amo Efesios 4, 29 al 30, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para edificación según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Santos, podemos dar gracia al que nos oye. Podemos darle el disfrute de Dios en Cristo como el Espíritu. Y el versículo 30 dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que el Espíritu nos está sellando todo el tiempo hasta la redención de nuestro cuerpo. No debemos contristarlo, no debemos causar que pierda su alegría al hablar palabras que no agradan al Espíritu. Queremos siempre que el Espíritu que mora en nuestro espíritu esté alegre, no contristarlo. Número 10. No debemos apagar el Espíritu, antes bien debemos estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo para con nosotros. Santos, me impresiono todavía que hay un versículo tan sencillo que nos dice cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Estad siempre gozosos. A lo largo del día debemos decir: Señor, recuérdame, alabarte. A lo largo del día debemos decir: alabado sea el Señor. Estad siempre gozosos. Luego dice: orad sin cesar al invocar su nombre. Y dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Esta es la manera de vivir a Cristo en la práctica. Así que nuestro espíritu debe arder, ser ardientes, fervientes en espíritu. Nuestro alma, según 2 Timoteo, 1 Timoteo o 2 Timoteo 1:6, no recuerdo cuál, dice que debemos avivar el don de Dios que está en nosotros mediante la imposición de manos de Pablo. Dice que debemos avivar el don de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Cuál es el don de Dios? El don de Dios es nuestro espíritu dado por Dios. Y el espíritu dado por Dios se debe abanicar todo el tiempo. No debemos permitir que nada apague nuestro espíritu. Compartí con los entrenantes de 4º semestre hace algunos días en Levíticos 6, 12 y 13, donde habla de los deberes del sacerdote relacionado al fuego sobre el altar. Y en Levítico 6, 12 y 13 dice que
fuego se mantendrá encendido y no se apagará. Subjetivamente no debemos permitir que se apague la luz del fuego de Dios en nosotros. No se puede y no se dejará apagar. Ahora, ¿cómo mantenían este fuego ardiendo los sacerdotes? Lo primero que hacía cada mañana era poner leña sobre el altar, luego poner el holocausto y luego la ofrenda de paz sobre el altar. Cada mañana decimos: Señor, te tomo como mi holocausto y te tomo como como el que es absoluto, como mi holocausto, y me consagro a ti, en ti como mi holocausto, te tomo como mi ofrenda de paz para mi comunión por ti. El fuego en nosotros arderá. Esta es la manera para mantenernos fervientes. En Levítico 6, 2 y 13. 11. Necesitamos vivir, actuar, comportarnos, hacer todo y tener nuestro ser conforme al Espíritu mezclado. Romanos 8:6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Cómo sabe usted que su mente está puesta en el Espíritu? Es porque usted tiene un sentir interior de vida y paz. ¿Y qué es vida? Vida significa que tiene un sentir interior de satisfacción, un sentir interior de fortalecimiento, un sentir interior de refrescar, de regar, un ser interior del alumbrar, y tiene un sentir interior de la unción. Si usted siente todos estos sentires interiores, ese es el sentir interior de vida. Y si tiene sentir interior de paz, tiene sentir interior de consuelo, de armonía, de descanso, de gozo y de libertad. Si usted tiene un sentir en usted de consuelo, descanso, armonía, gozo y libertad, ese es el sentir interior de vida. Si usted va en cierto rumbo y no tiene el sentir interior de vida y paz, no debe andar en esa dirección. Debe corregirse a la dirección de vida y paz. 12 dice: necesitamos ser llenos de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, quien es el suministro del cuerpo de Cristo, a fin de vivir a Cristo para que Él sea magnificado. Pablo dice: porque sé que mediante vuestra petición esto resultará en mi salvación. Aquí petición implica que la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo es la suministración del cuerpo transmitido a Él mediante la petición de los santos. Y ahora venimos al servicio. Ya abarcamos el velar en vida. Ahora queremos tocar el ser fieles en servicio. Número 2, en cuanto a servicio a la obra, necesitamos el talento, el don espiritual para ser equipados como buenos esclavos a fin de llevar a cabo lo que el Señor quiere realizar. En Mateo capítulo 25, 20 al 23, aquí hay 3 esclavos. A un esclavo se le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. El problema no era con el de los 5 talentos o el de los 2 talentos. Porque cuando el de 5 y 2 talentos aparecieron delante de su Señor, el Señor le dijo: bien hecho, esclavo bueno y fiel. No dice que sobre mucho has sido fiel, sino sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y le dijo lo mismo al de 5 talentos como al de los 2 talentos. Un talento es un don espiritual. Todos tenemos un don espiritual, ya sea que usted piense que lo tiene o que no lo tiene. Usted tiene un don espiritual, porque la Biblia dice que todos tenemos al menos un solo talento. Y el problema de Mateo 25 no es con el de 5 talentos, ni tampoco con el que 2 talentos, es con el de un solo talento. El de los 5 y el de los 2 talentos invirtieron su talento usando su don espiritual que el Señor le había dado para generar una ganancia para los intereses del Señor. El de un solo talento fue y enterró su talento en la tierra. Cuando el amo vino, le dijo: mira, amo, aquí es lo tuyo. Y no ganó ningún
una ganancia. Así que el amo lo llamó esclavo malo y perezoso. Y no queremos estar en esa categoría. En una plática adicional en cuanto a la vida de iglesia, el hermano Ney dice algo. Y yo leí esto en el entrenamiento internacional para ancianos y hermanos responsables, y lo quiero leer a todos ustedes porque es tan poderoso. Dice: ya sea que el que una iglesia pueda crecer o no prevalecientemente no depende de los que hayan obtenido 5 talentos que vengan y sirvan. La responsabilidad completa cae sobre los de un solo talento. Eso somos nosotros. De generación en generación, todas las dificultades no recaen sobre los de 5 talentos o 2 talentos, sino los de 1 talento. Si los de un solo talento andaran bien, todo estaría bien. Si los de un solo talento entierran su talento, todo es acabado. La dificultad con los de un solo talento es que ellos entierran su talento en el oro, y como resultado se puede percibir el pesar de muerte en la iglesia. Y usted no sabe cuán pesado es, porque los de 5 talentos están cargando a los de 1 talento. Y qué pesado es la carga de muerte. Y siempre que hay cualquier iglesia, todos los de un solo talento deben presentar su talento y hacer negocios. Aquí dice que cuando todos los de un solo talento presenten, traigan su talento, en esa localidad habrá una iglesia. Nosotros necesitan ver que la iglesia sea administrada adecuadamente. No depende de usted mismo, sino del que si usted tiene la manera de hacer de que los de un talento presenten su talento. Todos los problemas en la vida de la iglesia hoy recaen sobre los de un solo talento. Por 25 años, a lo largo de 25 años, tal vez la iglesia solo tenga un santo de 5 talentos, pero cada día la iglesia puede tener 5 personas, cada uno con un acento, y cada uno de los hijos de Dios, y aun el que esté en la condición más pobre, aún así tiene un talento. Cuando usted junta 5 de un solo talento, eso equivale a 1 con 5 talentos. Si todos los de un solo talento hoy presentaran su talento, no habría necesidad de tantos dones grandes entre nosotros. Con solo el surgir o el brotar de los de un solo talento, toda la tierra será conquistada. Ustedes hermanos, 6 hermanos, que necesito sus ayudas, pasen al frente por un momento. Quiero usarlos para una ilustración. Parece aquí al lado mío. Hola, hermano. Aquí tenemos 6 hermanos, 6 miembros del cuerpo. Aquí está Watchman Nee con 5 talentos. Hermano, no se enorgullezca. Esto es solo una ilustración. Aquí está Watchman Nee, un miembro de 5 talentos, ¿cierto? Watchman Nee era un miembro de 5 talentos. Por aquí hay 5 hermanos. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno con un talento. Sus 5 talentos juntos igual a un Watchman Nee. Alabado sea el Señor. Es por eso que el hermano le dice que si todos los de un solo talento producen su talento, toda la tierra será conquistada. ¿Saben cuántos Watchman Nees, entre comillas, tenemos aquí reunidos? ¿No es eso maravilloso, santos? 5 miembros de un solo talento igualan a un miembro de un talento. Igualan a un miembro de 5 talentos. Pasemos a la letra A bajo el número romano 2. El reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue al extranjero. Número 1 dice: los esclavos representan a los creyentes en el aspecto del servicio. Pedro dijo que era un esclavo
de Jesucristo, Pablo también dijo que era un esclavo apartado para el Evangelio de Dios. Número 2, sus bienes representan a la iglesia compuesta de todos los creyentes quienes constituyen la casa de Dios. Se nos ha confiado las posesiones de Dios. Él nos ha liberado. Él nos ha dado sus posesiones. ¿Qué son sus posesiones? Es la iglesia con todos sus creyentes. Se nos ha dado todas las posesiones de Dios a todos los creyentes. Número 3, número 3, los talentos representan los dones espirituales. Ser llenos del Espíritu en el aspecto de vida nos capacita para usar el don espiritual en el servicio, en la obra, y el don espiritual en el servicio corresponde a ser llenos del Espíritu en vida, lo cual nos hace miembros perfectos de Cristo. Versículo número 4. Punto número 4. Necesitamos ser buenos mayordomos de la gracia de Dios. Aquí hay muchos aspectos de la gracia de Dios y necesitamos ser buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Y es 2 Timoteo 1, 6 al 7, donde dice que avives el don del fuego de Dios que está en ti mediante la imposición de mis manos. Número 4, el gozo de tu Señor indica el disfrute del Señor en el reino venidero como recompensa por vuestro servicio fiel a Él. El gozo de tu Señor. No tengo el versículo aquí, pero siempre me ha gustado 143:4. Dice, iré al altar de Dios, a Dios mi gozo inefable, mi supremo gozo. Esto se refiere a la satisfacción interior, no a la posición exterior. Participar del gozo del Señor constituye la recompensa más grande, mejor que la gloria y la posición en el reino venidero. 5. En esta era tenemos que usar el don del Señor para salvar a la gente y ministrarles sus riquezas a ella. De lo que nos motiva interiormente para servir al Señor es nuestro amor por Él. ¿Por qué le servimos? Es porque lo amamos. ¿Por qué estamos en la reunión esta noche? Es porque le amamos. Y Éxodo 21 tiene un cuadro del Señor como el Salvador esclavo. Y nos tenemos que identificar con el Salvador esclavo. Él dice, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. El Señor Jesús amaba al Padre como su amo, amaba a la iglesia como su esposa y a los santos como sus hijos, sus hijos. De igual manera nosotros tenemos que amar al Señor como el amo, a la iglesia como la esposa, que a los santos como los hijos de Dios, para que no salgamos libres. En Apocalipsis 2, 4 al 5, el Señor le dijo a la iglesia en Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Nuestro primer amor es que le damos al Señor la prioridad en todo. Le damos la prioridad en todas nuestras vidas, la preeminencia en todo nuestro servicio. Y el Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Son las obras que resultan de nuestro amor por el Señor. Al amarlo y darle la preeminencia en todo, las primeras obras lo siguen y provienen de ese primer amor. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué trabajamos para el Señor, con el Señor y por el Señor y hacia el Señor? Es porque lo amamos a lo sumo. Y todo nuestro servicio, según 1 Tesalonicenses, es un trabajo de amor. Si no se arrepiente para las primeras obras, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Santo, si no tenemos al Señor como nuestro primer amor y no hacemos las primeras obras, es posible que externamente estemos en el terreno de la localidad como la iglesia en Éfeso, pero el Señor viene y quita el candelero de nuestro medio, que significa que no tenemos el candelero genuino de Dios
el testimonio genuino de Dios en nuestro medio, sino que significa que nos reunimos formalmente, externamente, pero carecemos de la realidad del Dios trino, como el oro con la forma del Hijo y con las 7 lámparas, que son el Espíritu 7 veces intensificados, que significa que no tenemos la realidad del Dios triuno. La manera de tener la realidad del Dios triuno es darle al Señor la preeminencia en todo y hacer las primeras obras, las obras que resultan de nuestro primer amor para Él. Me perdonan que ya yo he contado esta historia antes, pero todavía recuerdo cuando construíamos el local de Reno en Anaheim. Llegué a mi casa, estaba muy cansado y los santos estaban en el local, y yo internamente sentía que debía ir y servir, pero interiormente estaba tan cansado. Pero por la misericordia del Señor fui con el sentir, y puse un piso de vinil en la cocina, y mientras hacía eso recuerdo que yo estaba tan cansado, pero dije: Señor Jesús, quiero poner este piso por mi amor por ti. Ahora, para mí eso eran las primeras obras. Eso era es un testimonio personal. Y si ven ese piso hoy en día, van a ver muchos errores, pero fue hecho por el primer amor hacia el Señor. Y yo he contado esta historia. En la casa del hermano le había una jabonera, y los hermanos construyeron su casa, y la jabonera estaba así de lado, así que el jabón se le caía. Y el hermano le decía: no arreglen esa jabonera, porque los hermanos construyeron esta casa por su amor por el Señor y por su amor por mí. Y siempre que ponía el jabón en la jabonera y se caía, se recordaba del amor de los hermanos hacia el Señor y hacia Él. Creo que eso es muy significativo. Letra C dice: nuestro servicio al Señor debe proceder de Él como la fuente de bendición. Debe ser por Él como el medio y poder, y debe ser para Él, para su gloria. De lo contrario, caeremos en Números 18:1, que habla de la iniquidad del santuario. O sea que es posible que pequemos en nuestro servicio al Señor. La manera de evitar que pequemos en nuestro servicio al Señor es hacer todo, que todo proceda de Él como la fuente de bendición, hacer todo por Él como el medio, el poder y todo, y hacer para Él, para su gloria, que es Romanos 11:36, que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Es de esta manera que evitamos la iniquidad del santuario. Letra D, necesitamos servir al Señor con todo nuestro ser, según el consejo de Dios, al coordinar con los miembros del cuerpo. Santos, necesitamos coordinar con los miembros del cuerpo. Cuando los santos viajaban al inicio a Rusia, el hermano Benson Phillips le preguntaba al hermano Lee si ciertos santos debían ir o no. Y la pregunta del hermano Lee siempre era si ellos pueden coordinar unos con otros. ¿Pueden estos santos coordinar? Si pueden coordinar, están calificados para ir a Rusia. Si no pueden coordinar con otros, usted no está calificado para ir a ningún lugar. Así que hay que tomar la cruz para que todo sea a través de la cruz y por medio del Espíritu, para impartir Cristo a otros por causa del cuerpo. Esa es la verdadera coordinación entre unos y otros. En 1 Corintios 12, 14 al 21 se ve esta coordinación, donde el cuerpo no es un solo miembro sino muchos. Se dice el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. O sea, el cuerpo, el pie decía: porque yo no soy mano, no soy parte del cuerpo. ¿Qué significa eso? Significa que el pie se menospreciaba y codiciaba la función de otro. Si usted
avanza en este pasaje, dice que Dios colocó los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dios nos puso en su cuerpo como Él quiso, santos. Nosotros estamos lo más alegre cuando funcionamos en el cuerpo según la voluntad de Dios y según nuestra medida. Pablo dice que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque eso es contrario a lo que dije anteriormente. Significa que usted está orgulloso de sí, que usted se cree todo inclusivo y menosprecia a otros. No debemos enorgullecernos ni pensar que somos todo inclusivo, ni menospreciar las funciones de otros, ni debemos menospreciarnos a nosotros mismos y codiciar las funciones de otros. Necesitamos atesorar nuestra función en el cuerpo y atesorar la función de todos los hermanos y hermanas con quienes servimos, y luego tendremos una buena coordinación. Necesitamos utilizar el don del Señor para edificar la iglesia al servir a otros con Cristo y ministrar Cristo como gracia a ellos. 1. Necesitamos servir como sacerdotes que laboran, sacerdotes del Evangelio de Dios, salvando a los pecadores para ofrecerlos a Dios como sacrificios aceptables y finalmente presentarlos maduros en Cristo. 2. Necesitamos suministrar Cristo a otros como su alimento espiritual a su debido tiempo. Letra A. Necesitamos hablar Cristo a toda clase de personas todos los días, a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le dijo a Timoteo, de Timoteo 4:2, proclama la palabra y está listo en tiempo y fuera de tiempo. Eso significa ya sea que sea conveniente o que sea un inconveniente. En tiempo y fuera de tiempo, ya sea que usted se le dé la bienvenida o no. En tiempo y fuera de tiempo. B. Necesitamos esforzarnos desesperadamente para edificar el hábito de hablar en cualquier reunión. 1 Corintios 14:26 dice que cuando os reunís, cada uno tiene algo de Cristo para la edificación de la iglesia. Eso no significa que de camino a la reunión usted calienta algo en microondas, sino que usted ya tiene algo de Cristo para esa reunión. Y en 1 Corintios 14:31 dice que podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean alentados. O sea, usted primero aprende algo delante de algo de Cristo y luego usted es animado. Usted anima a otros. Usted es animado y usted anima. Usted comparte lo que recibió de Cristo, lo que lo animó, y luego otros son animados y otros son animados, la iglesia es edificada. Número 3. Necesitamos cuidar de las personas con el corazón amoroso y perdonador propio de nuestro Padre Dios, y con el espíritu que pastorea y busca propio de nuestro Salvador Cristo. El amor es el camino más excelente para hacer o hacer cualquier cosa a fin de edificar el cuerpo de Cristo. El amor es el camino más excelente. Entonces, la razón por la cual no tenemos fruto es porque no tenemos el corazón amoroso y perdonador de nuestro Padre Dios, ni el espíritu que pastorea y busca de nuestro Salvador Cristo. En este libro hay un capítulo que se llama Tener un espíritu para ir a los recaudadores de impuestos y a los pecadores. Qué bueno que el Señor tiene tal espíritu, de lo contrario no sé cuántos de nosotros estaríamos aquí. Lucas 7:34, el Señor dijo: el Hijo del Hombre come y bebe. Ustedes dicen un comedor y un bebedor y un amigo de los recaudadores de impuestos. Si viéramos a alguien que bebe cerveza, no iríamos a él, iríamos a un santo adecuado y propio que vive con los santos. Esta clase de espíritu se está propagando por toda la tierra y por el recobro. Amamos a los que viven con los santos y son apropiados, pero no amamos a los que van al cine y beben cerveza.
Eso lo rechazamos. Algunos me dicen, ¿acaso tú nos enseñaste acerca de beber cerveza? Yo diré que sí, pero también diré que en la Nueva Jerusalén, hoy Cristo es la escalera celestial en pie. Antes estamos, entre comillas, en el infierno. Cuando yo tenía 20 años, jugaba juegos al azar, a escondidas, algo que le gusta a todos los chinos, pero un día se apareció una escalera celestial y la subí, y dejé los juegos y subí a la Nueva Jerusalén. Jamás puedo olvidar un pastor. Mientras yo jugaba, todas las semanas venía a mí. Mi hermana mayor estudiaba en un seminario de mujeres muy alto en China, y ella sabía que yo amaba al Señor, así que me encomendó a este pastor. Así que este pastor venía a mí una vez a la semana por 3 o 4 meses sin hablar mucho. Al final de verano, él me dijo: señor Lee, usted estará muy ocupado, así que no vendré la semana que viene, iré la próxima semana. Él no vino la próxima semana, pero sí vino la escalera celestial. Al principio del año chino, ahí es un día de juegos al azar. Ese día yo me desperté y me puse mis mejores ropas nuevas, y yo estaba bien puesto en pie. Mi mamá me preguntó: ¿qué vas a hacer hoy? Y no sabía qué decir. De inmediato dije: yo iré a la iglesia del pastor Yu. Y mi mamá se alegró, y fui a esa iglesia denominacional. Esta fue la primera vez que yo subí la escalera celestial. Cristo fue una casa llena de pecadores y recaudadores de impuestos. Los grupos vitales, ancianos y colaboradores deben tener este espíritu, el espíritu de Cristo, que va a las peores casas para ganarlos y ponerlos sobre Cristo como la escalera celestial para que asciendan sobre Él. Esta es la página 28. Quisiera poder leer mucho más. Aquí dice: nosotros clasificamos a las personas quiénes son los buenos y malos. En mis años he visto muchos buenos que al final muy pocos de ellos permanecen. Por el contrario, muchos de los malos permanecen. Así somos nosotros. Amén. Al principio yo también era uno que clasificaba a personas como malas, pero hoy muchos malos permanecen aquí. Según nuestro concepto, ¿dónde estaría la elección de Dios? Nuestra elección depende de Dios, que eligió a sus personas antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Dios odió a Saúl y amó a Jacob. Si hubiéramos estado ahí, ninguno de nosotros hubiera escogido a Jacob. Él era muy malo. Hubiéramos escogido a Saúl, el caballero. Desde el vientre de su madre, Jacob peleaba, y al nacer se tomó del tobillo de su hermano. Y su mamá, Rebeca, lo envió a la casa de su tío, pero ahí también engañó a su tío y obtuvo 4 esposas. Ninguno de nosotros hubiera escogido a Jacob. Él vivía como un mafioso. No depende de nuestra elección, sino la elección eterna de Dios. Yo los estoy discipulando para que cambien vuestro concepto. El concepto del Dios hombre es que Cristo vino a ganar a los pecadores, especialmente a los peores pecadores. Él salva a los mafiosos, aún al jefe de los mafiosos, a Saulo de Tarso. Alabados al Señor. Él nos ganó a nosotros todos los mafiosos, y por eso estamos aquí, los pandilleros. Número 4 dice: no debemos maltratar a los demás creyentes al criticarlos, juzgarlos o exponerlos. Más bien debemos amonestar a los que andan desordenadamente, consolar a los pusilánimes, sostener a los que sean débiles en espíritu, alma o cuerpo, o a los débiles de la fe, y ser longánimos para con todos. 5. Al involucrarnos con el mundo, no debemos inutilizar el don del Señor, desperdiciándolo al envolverlo con ciertas excusas terrenales.
Nuestra obra y labor por el Señor en el Evangelio no se efectúan en virtud de nuestra vida natural y nuestra capacidad natural, sino por la vida y el poder de la resurrección del Señor. La resurrección es el principio eterno en nuestro servicio a Dios, lo que significa que nosotros disfrutamos a Cristo como el Espíritu vivificante para que sea nuestra vida y nuestro todo. Disfrutamos a Cristo como la vara que reverdeció. En Números 16, después de la rebelión, Jehová le dijo a Moisés que colocara 12 varas en el lugar santísimo, incluyendo la vara de Aarón, y al salir, la vara de Aarón había reverdecido, y aún dio brotes, echó flores, y produjo almendras maduras. La vara que reverdeció es el Cristo resucitado, y esta vara que reverdeció, que es una vara de autoridad, no es para azotar y golpear a las personas, sino para alimentar a las personas. La persona que tiene más autoridad es la que alimenta. Por eso mi esposa tiene la autoridad de mi casa, porque ella es la que da los alimentos. Muy bien. Bajo letra F, número 1. El Espíritu vivificante es la realidad del Dios triuno, la realidad de la resurrección y la realidad del cuerpo de Cristo. Número 2. Todos aquellos que conocen la resurrección han perdido toda esperanza en sí mismos. Saben que no pueden lograr nada. Me gusta esto. Saben que no pueden lograr nada. Todo lo relacionado con la muerte nos pertenece a nosotros, y todo lo relacionado con la vida le pertenece al Señor. En 2 de Corintios 1:9, Pablo dice: no queremos, porque hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Santos, a veces estamos en situaciones abrumados sobremanera, mas en esta situación Pablo estaba ahí para aprender a no depender de sí, sino del Cristo que levanta a los muertos. Número 3, debemos reconocer que somos nada, no tenemos nada, ni podemos hacer nada. Debemos llegar a nuestro fin para ser convencidos de nuestra completa inutilidad. Esto ocurrió con Moisés y con Pedro al fracasar 3 veces. Y luego el Señor le dice a Pedro que oró por Pedro. El Señor sabía que Pedro fracasaría, pero el Señor oró por él para que por medio de ese fracaso, al salir de eso, él pudiera hacerle útil al Señor en resurrección. 4. El Cristo resucitado, quien es el Espíritu vivificante, vive en nosotros, capacitándonos para hacer lo que jamás podríamos hacer en nosotros mismos. Santos, todo nuestro servicio en la vida de iglesia, la vida cristiana, es lo que no podemos hacer en nosotros mismos. Estamos esperando encontrarnos con algo que podemos hacer nosotros mismos, pero no va a funcionar. No resultará así. El Espíritu vivificante vive en nosotros, capacitándonos para hacer lo que jamás podríamos hacer en nosotros mismos. Es la vida cristiana y la vida de iglesia. Pablo en 2 de Corintios 1:12, Pablo dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Y la nota dice que la situación de muerte de los apóstoles causó que ellos fueran sencillos, que a no basar su confianza en sí mismos ni en su capacidad humana y natural para resolver su situación difícil. Finalmente, la letra G dice: debemos abundar siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestra labor por el Señor en su vida de resurrección, con su poder de resurrección, nunca será en vano, sino que dará por resultado el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Esto es ser vigilantes en vida y fieles en el servicio, para entrar en la fiesta de bodas del Cordero por 1000 años, y estar ahí el día de bodas disfrutándole por 1000 años y reinando con Él.
por 1000 años. Oremos con el que está al lado de nosotros por unos minutos, y luego Dennis nos dirá qué debemos hacer.